Bueno, vamos a iniciar entonces esta sesión, chicos. Voy a tomar la lista. Ya saben, ahora yo les voy a nombrar y ustedes en lugar de decirme presente, me van a decir una ciudad con la inicial de su segundo nombre. Me van a decir una ciudad con la inicial de su segundo nombre. Así que vamos a estar pilas despiertos, ¿ya? Vamos a ver. Carolina Isabel Acevedo Tapia. No sé. Ciudad, ya. Vamos, rapidito. No sé. Bueno, Italia. Ya, Pues pues no, vamos a poner ciudad, país, de lo que sea, sí, ya. porque no sé ciudad. Vamos. Morelia Leandra Barros Chávez. Londres, Ya, muy bien. María Belén Becerra Silva. Barcelona, Barcelona, bien. Emerson Fernando Chiliquinga Hualoto. Francia, Francia. María Hermelinda de la Torre Picuasi. España, España, muy bien. Damaris Esther Díaz Guamán. Escocia, Escocia, muy bien. Fátima Gabriela Guevara Ordóñez. Gales, Gales. Norma Cecilia Las Luisa Guamán. Caracas, Caracas. Ana María Mesa Cortés, perdón. Madrid, Madrid. Darwin Augusto Páez Echeverría. Antioquia, Antioquia. Manuel Elizabeth Piliajo Santillán. Estonia, Estonia. Silvia Elena Poroaño Mosquera. Estambul, Estambul. Silvia Yolanda Quilca Pastaz. Yansasa, Yansasa. Rosaura del Carmen Sandoval Torres. Cuenca, Cuenca. Pero tu segundo nombre empieza con Del. ah, con, pero no se supondría, no es Es mi que es segundo. particular tu nombre porque es Rosaura del Carmen. No eres Rosaura Carmen, eres Del. Ok, Ajá. entonces, Dallas, Salas, bueno. Cecibel del Rocío Vite Salazar. Dinamarca, Dinamarca. Lady Talía Zumárraga Vázquez. Loja, Loja. Lady Talía, con L. con T. Eh, ah, Segundo nombre. es que estaba al revés porque yo me gusta que me digan Talía y después Lady. Pero ¿cómo es tu nombre en realidad? ¿Lady Talía o Talía Lady? Lady Talía es. Ya, Ahí está. entonces tu segundo nombre es Talía. Con T. Una ciudad con T. Toronto. Toronto. Lady. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya nos despertamos un poquito. Bueno, a ver, ahora sí, necesito saber cuáles son las inquietudes que tienen al respecto de la materia, porque hemos visto muchas cosas. Vamos a hacer un repaso, a pensar lo que no está muy claro. ¿Por dónde quieren que empiece? desde el inicio, Desde el inicio vamos a ver nuevamente, a ver, vamos a ver. mm, o sea, Ya. más que ver de pronto los temas que vimos así de manera rápida, Los más importantes, sí. Bueno, en los que están en la prueba más que... eh, lo que vamos a ver es las presentaciones, vamos a hablar nuevamente rápidamente, ¿no?
Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que era. ¿Se acuerdan de estas? El conocimiento, ¿no es cierto? ¿Cuántas clases de conocimiento ustedes conocen? ¿Cuántas clases hay? Pero para esto necesito la participación de ustedes porque yo no voy a recitar todo nuevamente. Conocimiento. Tal- Ay, mm, el, los que me acuerde, tal empírico y vez, el científico. A ver, en orden, vamos matemático, en orden. Ordinario, vulgar, popular. Ya. Vamos a ver, recuerden que hay una clasificación grande de lo que es el conocimiento, ¿no es cierto? El conocimiento empírico, el conocimiento espontáneo y el conocimiento científico. ¿Qué era el conocimiento empírico? Un ejemplo de conocimiento empírico. Una actividad de la vida diaria. Eso podría ser algo empírico que se lo hace empíricamente, a diario. Dame un ejemplo así concreto. Mm, mm, Una experiencia personal. Y el empírico saber puede cocinar. ser, ya el hacer una receta, por ejemplo, es un conocimiento empírico, ¿no es cierto? Un conocimiento científico, para diferenciarlo del empírico. Los investigadores. Saber qué Algo que investigamos. Investigaciones. Saber las investigaciones. cantidades de los ingredientes, por ejemplo. Cocinar en caso de una dieta. Ujú. Ya, yo hago, pero un conocimiento científico es aquello que es comprobado, ¿no es cierto? Por ejemplo, decir que, ¿qué se me ocurre? Decir que las guayabas son ricas en vitamina C, porque ha habido muchos estudios que han comprobado su estructura, su componente, entonces podemos asegurar que están ricas en vitamina C. Eso es un conocimiento científico, es un conocimiento que se ha procesado, que se ha comprobado, que ha seguido un método para yo generalizar y decir que esto sucede, ¿no? El conocimiento empírico no, o sea, yo no necesariamente sigo un proceso, un método para llegar a conclusiones, sino simplemente lo hago por intuición o por experiencia y nada más, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es el conocimiento en definitiva? ¿Recuerdan qué era el conocimiento? Ahí hay Es alguna, analizar. perdón, Es de investigar, analizar, conocer. Ujú. Es el conjunto de, recuerden, es el conjunto doctor, Experiencias, de el conocimiento es experiencias. el resultado de acciones, reflexión. las capacidades intelectuales del hombre y se concibe como el producto de las facultades intelectuales del hombre. Ya, o sea, es un proceso. Hay diferentes conceptos de conocimiento, ¿no es cierto? El conocimiento nos dice, por ejemplo, un autor que es el resultado de la experiencia, del conocer, y conocer consiste en aprender la esencia de un objeto. Ese es un concepto, ¿no? Hay otro concepto en donde dice que para que un conocimiento sea auténtico debe tener 4 características, es decir, que sea objetivo, es decir, que sea real, que sea universal, aplicable en todo lugar, que sea necesario, es decir, que vaya a satisfacer las necesidades de algo y que sea fundamentado, ¿sí? Eso es para otro autor. Según la práctica, el conocimiento se caracteriza, en cambio, por la subjetividad, es individual, o sea, el conocimiento práctico, ¿no es cierto?, es individual, no es comprobable, variable y sin fundamento. A este conocimiento se lo llama conocimiento empírico, ¿no? En cambio, el conocimiento que está fundamentado en la ciencia no es un conocimiento empírico, es un conocimiento objetivo, sistematizado, organizado. De acuerdo al materialismo dialéctico, el conocimiento es el reflejo activo y orientado de la realidad objetiva y de las leyes en el cerebro humano.
La fuente del conocimiento lo constituye la realidad exterior, es decir, nuestro conocimiento puede estar influenciado por todo el exterior que circunda al hombre, ¿no? Y que actúa sobre él. Ese es un materialismo didáctico, es decir, nuestro conocimiento no surge de la nada, sino de todo aquello que nos rodea. Y con relación a eso, y hablando del taller número 2, creo que era, o 3, en donde yo les pedía, por ejemplo, ideas para que ustedes vayan plasmando ya sus trabajos de titulación. Tenemos que sentarnos en estos conceptos, o sea, tenemos que llevar a la práctica los conceptos, no solo quedarse así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero conocer? Pero conocer en este medio necesito conocer respecto a mi carrera, ¿sí? Porque es muy bonito decir, pues yo quiero conocer cómo se alinean las estrellas, pero lo que yo tengo que ver es en qué momento estoy y qué es lo que necesito. Entonces, lo que ustedes necesitan es centrar sus conocimientos, centrar su atención en la carrera que ustedes están siguiendo. Y yo por eso en algún momento les preguntaba y les decía, ¿cuál es la razón de ser de su carrera? ¿Quién me puede explicar? ¿En qué se fundamenta su carrera? En ayudar y servir. En ayudar y servir, Morelia. En atención con calidad. Atención con calidad, bueno, esos pueden ser atributos, pero el fundamento básico de su carrera es el cuidado, ¿sí? Entonces ustedes, y yo les recomiendo que vayan a leer, que vayan a buscar artículos sobre el cuidado. ¿Cuál es el fundamento? ¿De dónde nace el cuidado? ¿Sí? ¿Cómo parte? ¿Cuál es la esencia de cuidar a las personas? ¿No? Hay unas teorías e incluso podemos llegar a hablar paradójicamente del cuidado humanizado. ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de cuidado humanizado? Cuidar de acuerdo a las creencias de la persona, respetando su forma de ser, por ejemplo, su religión, su ideología, Ya, costumbres. ajá. Cuando nosotros ahora hay toda una corriente y yo les vuelvo a repetir que para que ustedes busquen y se enfoquen en temas de investigación para ustedes, tienen que centrarse en el cuidado, ¿sí? El cuidado al ser humano. Entonces, infórmense, lean sobre el cuidado, de dónde se deriva el cuidado del ser humano. Es una parte, les adelanto un poquito, es una parte de lo que es la enfermería, es el fundamento de razón de ser de la enfermería. La enfermería no es hacer papeles, no es hacer administrativo, se fundamenta básicamente en el cuidado. Y una rama de ese cuidado es la profesión de ustedes, porque ustedes están aplicando, están conociendo, ¿no es cierto?, cuáles son las características del adulto mayor, ¿sí? Están conociendo cuáles son los cambios que la persona sufre durante este proceso de envejecimiento. Ustedes están aprendiendo cuáles son las técnicas que tengo que tener, tanto para movilizaciones, para alimentación, para prevención de úlceras por presión, para controlar morbilidades típicas de esta etapa, ¿sí? Entonces, ¿a dónde se está dirigiendo su profesión? Hacia el cuidado. Entonces, en ese ámbito es donde tienen que ustedes buscar los temas de investigación y hacerlos mucho más específicos, ¿sí? Y ahí yo pongo en acción estos conceptos, ¿sí? El conocimiento el conocimiento que parte de la experiencia. Ustedes son personas con experiencia. Yo creo que ninguna de ustedes puede decir, no, yo no tengo experiencia de nada con respecto a los adultos mayores. Al contrario, tienen muchísima experiencia en trabajo con adultos mayores. Entonces, esa experiencia, ¿sí? Yo tengo que convertirla en un conocimiento científico. Por decirles, a mí se me ocurre, Anita tiene
creo que un familiar, ¿no es cierto?, que atiendes tus papitos, creo que son los que atiendes, Anita, de adultos mayores. No, a una señora a una vecinita. Ah, ya, a una vecinita, ¿cierto?, que atendía de adulta mayor, ¿no es cierto? Entonces, tu experiencia te dice que tú me contabas que ella estaba un poco aislada y que no quería salir y que tú ahora le sacas, le ayudas, le haces socializar, ¿no es cierto? Pero por experiencia, por intuición, porque alguna vez Anita leyó o pudo ver en otras personas y dijo, me parece que si yo le saco a socializar con otras personas, le hago cambiar de actividades, le hago tomar nuevos aires, mi adulta mayor va a mejorar, ¿sí? Ese conocimiento de Anita se ha sustentado en su experiencia, en el medio en que la rodea, ¿sí? Pero ahora ese conocimiento o esa experiencia la puede traducir ya en algo más científico, digamos, ¿no es cierto? Y puede generar, por ejemplo, ahí un tema de investigación, ¿sí? Como, por ejemplo, eh, las actividades lúdicas o las actividades recreativas pueden mejorar el estado de ánimo de un adulto mayor, ¿sí? O qué actividades de socialización son efectivas en el cuidado del adulto mayor, ¿sí? Entonces, miren, si me entienden, cómo la experiencia que ustedes pueden tener, ¿sí?, les va a llevar a desarrollar sus temas de investigación. Lo que necesitamos es reflexionar y pensar un poco más en qué. O sea, yo tengo a la mano los instrumentos, ustedes tienen a la mano, tienen un montón de experiencias. ¿Sí? Si yo me pongo a preguntar, ¿sí?, ¿qué experiencia es la que más le ha marcado a usted? No sé si alguien me quiere contar, por ejemplo, alguna experiencia que les haya marcado en el cuidado de un adulto mayor o con los adultos mayores. Magíster, a mí me gustó dos tipos de cuidado, ¿no? A los pacientes con Alzheimer Ujú. y pacientes encamados. ¿Ya? ¿Qué te gustó de ese tipo de pacientes? Me gustó a los que tienen Alzheimer, es cuando hay una conexión total y hay una comprensión, una entrega de amor así Ujú. con la persona y hay un entendimiento y cumplir las necesidades que tiene el adulto mayor. O sea, encaminar, enfocarme en eso, o sea, me llena, ¿no? Es mi pasión sentirme junto a una persona con ese problema. Ya, ajá. Entonces, ¿qué te gustaría tú especializarte, por decir, en ese tema, dentro de ese tema? Eh, Como le decía, que dos cosas que me impactó y me gustó es el otro también que es de pacientes encamados con escaras y Ya. eso, o sea, esa es la que más me gustaría a pesar de que las dos son de mi interés, pero ese es el que más he sentido impacto también porque hay pacientes que están encamados ya, así como les dejan los familiares, ya no les dan, o sea, una vida digna, ya no les dan en ese estado. Más Ujú. las familias se cansan y les dejan abandonados prácticamente. Entonces, al irles a dar ese afecto y me ha pasado, ¿no? Cuando les encuentro pacientes encamados y como que les doy otra vez esa oportunidad de vivir con dignidad. Entonces, Ya. ese sería mi tema. Yo no sé cómo, pero me gustaría hacer incluso la tesis en eso. Ujú. Miren, de la experiencia de María, sí, una experiencia, o sea, em, que ha marcado su, su vida, su gusto, ¿no es cierto? Ella nos habla de que a ella le interesó mucho. Ese es un conocimiento empírico porque tiene noción, tiene ideas, pero específicamente al final dijo, ¿cómo hago yo un tema, por ejemplo, de tesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le llevo ese conocimiento empírico, cómo le elevo a un conocimiento más científico, ¿sí? Entonces, primero es eso, el encontrar el tema, el área de interés.
Eso es sumamente importante para definir un tema de investigación. Y para definir un tema de investigación yo no lo puedo hacer en un momento por cumplir una tarea y decir, ay, voy a poner esto. Necesito estar pensando y pensando y pensando. Un dato. ¿Alguien sabe, alguien sabe, por ejemplo, cuántos pensamientos se genera el ser humano en el día consigo mismo? Esto para reforzar lo del tema de investigación. ¿Alguien ha indagado cuántos pensamientos yo más o menos genero al día conversando conmigo misma? ¿Les ha pasado a ustedes que conversan con ustedes mismos? Cuando dicen, ay, no tenía ¿cómo vas a hacer eso, Paulina? ¡Qué vergüenza! ¿No es cierto? Paulina, apúrate, apúrate, ya tienes que hacer las cosas, ya te toca clases. ¿Sí? ¿Les ha pasado que están conversando con ustedes mismos? Sí. Sí. Hay referencias de que un ser humano en el día genera 80.000 pensamientos consigo mismo. ¿Sí? El problema es que a veces esos 80.000 pensamientos que generamos estamos pensando lo mismo y no progresamos y estamos volviendo a lo mismo y a lo mismo. ¿Sí? Entonces, más bien que ese proceso que es natural en el ser humano lo utilicemos para ir generando, por ejemplo, ideas de investigación. Entonces puedo ir yo estructurando cuáles son mis tendencias, cuáles son mis gustos. Yo, por ejemplo, a María me gustaría indagarle un poquito más y decirle, pero en el campo, por ejemplo, de los pacientes de inmovilización, ¿no es cierto? ¿Qué te gustaría específicamente? El tratar úlceras por presión, porque en la inmovilización del paciente hay un montón de cosas. No solamente es la parte de inmovilización, hay las úlceras por presión, ¿no es cierto? Hay la sarcopenia, ustedes saben qué es la sarcopenia, la pérdida de musculatura, ¿no es cierto? Se presentan diferentes síndromes, incontinencia urinaria, ¿sí? La osteosarcomas. Entonces, hay un montón de cosas, pero ella dijo específicamente, a mí me gustaría tratar lo de úlceras por presión, ¿no es cierto? Entonces, yo, por ejemplo, te recomendaría en ese sentido buscar temas como el cuidado que yo realice, cómo va a prevenir o cómo va a mejorar la calidad de vida en pacientes que puedan, que por inmovilidad puedan desarrollar úlceras por presión. Entonces voy delimitando el tema. Ahí estoy hablando de cuidado. ¿Cuál es el enfoque de mi carrera? El cuidado. Recuerden siempre eso. El cuidado. Ustedes tienen que centrar sus temas en el cuidado. ¿Sí? Voy a tratar el segmento de adultos mayores porque voy a hacer el cuidado o la prevención o los cuidados que un técnico en adulto mayor debe tener para prevenir o para mejorar o para curar las úlceras por presión y darle una mejor calidad de vida a ese adulto mayor, ¿sí? Entonces miren cómo yo de un pensamiento general voy haciendo más específicas las cosas. Y a ese nivel tenemos que llegar incluso ser más puntuales, ¿no? Porque si yo hablo de diabetes en general, hay un montón de cosas que yo pueda tratar de la diabetes, ¿sí? Hay incluso variedad de diabetes. Hay diabetes juvenil, hay diabetes mellito tipo 2, tipo 1, tipo 2, ¿sí? Diabetes en adulto mayor, diabetes en embarazadas. Entonces, mire, yo tengo que ir pensando, especificando qué es, dónde quiero hacer el conocimiento, cómo yo logro ese conocimiento, ¿sí? Entonces, se nos fue la presentación. Bueno, entonces al hablar de conocimiento, tengo que recordar que hay conocimientos que son empíricos y aquel conocimiento que ya es más estructurado es el conocimiento científico, ¿no es cierto? Entonces, la característica para que sea un conocimiento científico es aquel que tiene un método, que tiene un rigor, una rigurosidad y que ha sido comprobado y generalizado, ¿no? Entonces,
hay diferentes niveles de conocimientos vulgares, conocimientos ordinarios y el conocimiento científico, ¿no? Aquí recuerdan lo que vimos del conocimiento vulgar, ¿sí? Es el conocimiento que nosotros generalmente tenemos, los estudiantes, los docentes. No es que yo ahorita para hacer esta conferencia me fui a hacer una investigación documental y fui a buscar referencias. Sí busqué información, pero no es que monté un proceso investigativo para poder dar la clase, ¿no? Yo les estoy hablando también de la experiencia y por eso es un conocimiento vulgar, un conocimiento popular, ¿sí? Pero ese conocimiento se puede traducir en conocimiento científico, ¿no? En donde para que sea científico tiene que ser aplicado un método, ¿no? Luego hablamos de lo que es la ciencia, ¿ya? ¿Qué era la ciencia? ¿Qué era la ciencia para ustedes? Con sus palabras. Ceci, ¿me puedes ayudar? ¿Qué es la ciencia? Ahí me escucha. Sí, sí te escucho. La ciencia es el acúmulo de conocimientos Ujú, que se dan por la experimentación, por la observación. Puede ser, eh, puede ser la ciencia puede ser también el experimentar diferentes actividades ujú. en la vida diaria o en el trabajo, en diferentes circunstancias. Ya, vamos ahí a diferenciar bien, ¿no? La ciencia surge como la sistematización o la recolección de los conocimientos científicos, ¿sí? Entonces, para que sea una ciencia tiene que haber muchos conocimientos comprobados, estructurados, validados y que están formando una ciencia. Por ejemplo, las ciencias naturales, ¿no es cierto? ¿Qué son las ciencias naturales? Son un conjunto de contenidos, de conocimientos que han sido probados y que yo los puedo volver a generar y a repetir y que han sido validados, ¿no? Y recuerden que la ciencia se va regenerando, se va reestructurando, va cambiando, ¿no? No es estática la ciencia, porque el conocimiento se va generando. Entonces, ahí hablamos de la ciencia, vimos algunos conceptos, pero todos afirman que la ciencia es un conjunto de conocimientos, ¿no? Y recuerden que vimos también cuáles son las ciencias fácticas o empíricas. Son aquellas que centran su atención en la realidad material o objetiva, como las ciencias naturales, las ciencias sociales, ¿no? Y también tenemos las ciencias no fácticas. ¿Qué áreas se encuentran dentro de las ciencias no fácticas? Yo les di un ejemplo ahí. Estamos repasando para la prueba. ¿Cuáles son las ciencias no fácticas? Aquellos conceptos, ¿se acuerdan? Que yo no puedo topar, no puedo sentir, que solo viven en mi cabeza. Por ejemplo, les hablé de los números, ¿recuerdan? Les dije, ¿dónde viven los números? ¿En qué lugares se encuentran los números? Pues, no hay un lugar, el lugar donde viven es en mi cabeza, ¿sí? La lógica, la matemática, la filosofía son ciencias formales, son ciencias no empíricas que son pensamientos sumamente altos, abstractos de mi cerebro, pero que yo no les puedo topar, no les puedo sentir, ¿no? Y les decía, cojan el amor, coja un pedazo de amor, Mari, o Rosaura, cójase un pedacito de amor. No pueden, No, ¿no es no cierto? son tangibles, esa es la palabra. Exactamente, no son tangibles, pero eso no significa que no exista, ¿sí? No podemos coger el amor, pero sabemos que existe. Prueba de eso es que ustedes están siguiendo atención de adulto mayor.
porque para seguir esa carrera necesitamos mucho amor, necesitamos mucha entrega para las personas. Entonces, sí, sí existe. ¿Ya? Entonces, eso vimos con las ciencias, ¿no? Y hemos visto, y la primera tarea se trataba, ¿se acuerdan? De ver cómo la ciencia influyó en la sociedad, ha ido influenciando en la sociedad, para bien o para mal, pero ha ido transformando la calidad de vida de la sociedad, ¿no? En muchas ocasiones y en la mayor parte en muy buenas formas y en otras no tan bien, pero han ido transformando nuestra sociedad. Y no se admiren que de aquí a unos poquitos años las ciencias nos sigan dando unas sorpresas increíbles. Ayer justamente les comento, perdón que tome agua, pero a esta hora ya está mi garganta media reseca. Les comento, por ejemplo, que no se admiren que de aquí a unos 2 o 3 años nuestra vida también va a tener que cambiar drásticamente en cuanto a ustedes como estudiantes y nosotros como docentes, porque tenemos que aprender nuevas herramientas que ya están en uso. Los chicos ya utilizan, por ejemplo, han escuchado todo lo que es inteligencia artificial. No sé si alguien ha escuchado o ha tenido experiencia. Sí, Sí, un doctora. poco, sí, un poco, la A verdad. ver, Darwin, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia? Experiencia, porque nos puede ayudar de una manera más fácil como para hacer videos en este caso, Ya. lo que yo he visto, pero de practicarlo bien, no lo he practicado y yo la verdad, Ujú, con las ujú. herramientas. Yo vi algo en las noticias de que ya hubo un presentador de noticias que ya era un robot. Ya. Ujú. Ujú. Entonces, incluso ya estaba como dando las noticias ya en la televisión, pero era un robot. Ujú. Ujú. Sí, muy bien, en la ciencia, en la medicina ya en nuestro país, a pesar de que tenemos nosotros mucho retraso en esta área, pero por ejemplo, en la medicina en los hospitales grandes, como el Hospital del Seguro en Quito, ya utilizamos robots para hacer cirugías, ¿no? Ujú. Entonces, ya el cirujano ya no manipula directamente al paciente, sino a través de los robots, ¿no? Tiene que aprender a manejar el robot para hacer la cirugía, ¿sí? Esas son, por ejemplo, conocimientos, ¿sí? Conocimientos que hace unos cuantos años atrás hubiéramos dicho, eso es imposible, ¿no? Eso vemos solamente en los supersónicos, ¿se acuerdan? Donde veíamos altas tecnologías, pero ahora ya se da, ¿sí? Más allá de eso, por ejemplo, en la educación, ya sabemos que hay herramientas de inteligencia virtual, ¿sí? Que han nacido del conocimiento, de la inquietud de personas que quieren indagar más y más y han creado, por ejemplo, estas realidades virtuales o la inteligencia artificial, en donde ya prácticamente está todo hecho y lo que nosotros necesitamos es solamente aprender a utilizar estas herramientas, por decirles, ¿no? Ayer veía, por ejemplo, la posibilidad de utilizar una de estas herramientas y decir, dame estructura de un proceso de investigación en salud del adulto mayor, digamos, ¿sí? Tengo que aprender a especificar bien qué es lo que necesito. Y esta inteligencia artificial le saca todo lo que usted puede hacer y a las ideas concretas de lo que usted puede hacer en un trabajo, ¿sí? Es más, hay otras herramientas que le hacen el trabajo, ¿ya? Entonces ya dice, ya tome, aquí está su trabajo, ¿sí? Entonces miren cómo el conocimiento avanza aceleradamente, ¿sí? Y ahora se ha desatado mucho más ese aceleramiento. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar a la vanguardia de eso, generando ideas, porque de lo contrario, nos vamos a quedar en ese proceso. Es por eso que el uso, la implementación de estas tecnologías, de estas herramientas, incluso en nuestro trabajo, tiene que ser una curiosidad permanente, ¿sí? En cuanto a salud del adulto mayor,
yo veía la otra vez, indagaba, eh, es importante, sí, que nosotros manejemos, por ejemplo, toda la movilidad y la dinámica corporal para hacer el movimiento de los pacientes, ¿sí? Pero en otros países ya casi no se hace eso. ¿Por qué? Porque ya hay grúas. No sé si han visto ustedes, hay grúas, hay poleas, hay sistemas de ascensores que suben y bajan a los pacientes. Entonces el trabajo del cuidador se ha mejorado y ese es un conocimiento, surgió de una idea, de una necesidad, supongo de un grupo de personas que vieron cómo el trabajo de un cuidador de adulto mayor es súper fuerte, inventaron y dijeron hagamos una grúa para subir al adulto y trasladarlo y moverlo de aquí para allá, ¿no? Incluso ya hay, bueno, desde antes ya utilizábamos nosotros, por ejemplo, para los pacientes que estaban encamados, inmovilizados, grúas para bañarles. Entonces les subíamos en la cama, sí, era una cama de tambor en forma redonda, les subíamos con la grúa y llenábamos la tina y les sumergíamos, ¿no? Generalmente utilizábamos eso en las áreas de quemados, pero ahora ya para el cuidado, por ejemplo, del adulto mayor, ya hay estas alternativas, ¿sí? Y a eso nosotros llamamos ahora el cuidado humanizado. ¿Por qué? Porque nos permite, a través de la tecnología, mejorar la calidad de vida de ese paciente. Porque es más fácil ponerle al paciente en la grúa sin que sienta dolor, sin que sea estropeado, sin que sea alado, subirle y bajarle rápidamente, ¿no? A que yo esté tratando de moverlo y causándole dolor. Entonces, mire, esa es la influencia del conocimiento. ¿Y de dónde partieron? De ideas locas, de cómo generar un nuevo conocimiento, de cómo satisfacer las necesidades de ese grupo de personas, ¿ya? Entonces, eso es lo que ha traído la generación de nuevos conocimientos, ¿no? La ciencia ha ido progresando, ha ido mejorando y en muchas de las cosas nos ha influenciado para mejorar nuestras vidas. ¿Preguntas sobre este tema? Yo creo, licenciada, que en todo caso estas herramientas sí son útiles y son bien manejadas, porque en todo caso, como usted dice, si ya le genera la información que hace mucho tiempo, como hablábamos antes, nos llevaba bastante trabajo conseguirla, como ir a una biblioteca, sacar fotocopias y todo este tipo de cosas. Ahora ya lo tenemos de la mano, ahora ya más bien es la responsabilidad de cómo se usa después de que ya se obtiene, ¿no? De que si se le analiza, si se toma en cuenta lo que muestra el contenido, porque bueno, a veces también de pronto nos podemos confiar, ¿no? De algo que ya recibimos y que está listo. Entonces, siempre yo creo que en estas herramientas es un beneficio, pero siempre hay que tomar en cuenta también que nuestra responsabilidad es cómo lo usamos. Exactamente, perfectamente, ¿no? Es decir, el que no podemos ceder todo el control a las máquinas, ¿no? Ni confiar de que todo ya está bien, ya está hecho por la computadora, sino el no perder esa parte de humanización, ¿no? De que las cosas siempre van a ser mejor con la intervención del ser humano, porque el ser humano no hace las cosas mecánicamente, sino lo hace con sentimiento, ¿sí? De lo contrario, nos estaríamos esforzando más bien a hacer robots para que atiendan a los adultos mayores, ¿ya? Pero ese no es la finalidad y no vamos a conseguir un buen fin, porque el robot no me puede dar la parte de calidad y de humanización que necesito. Entonces, eso nunca se va a perder. Yo tengo que rescatar eso en mi proceso de formación, ¿ya? Luego vimos en las... Perdón, Sí. una preguntita Ujú, respecto al tema anterior de lo que estábamos viendo del conocimiento. ujú, Eh, bueno, usted nos había hablado del empírico y del científico, ujú. eh, pero en el deber que nos mandó a hacer se hablaba también de varios otros conocimientos, que era el intuitivo, había el religioso.
eh, era lo que nos mandó a hacer de un video. Ajá. Ya. Entonces, pero realmente, o sea, el empírico y el científico es el que más se ha estudiado o no sé por qué hay esa... Eh, de acuerdo a la clasificación de los autores, podemos tener un sinnúmero de clasificaciones de conocimientos, ¿no? Pero en forma general y para no desglosar tantos conceptos, se utiliza una gran clasificación que es el conocimiento empírico popular, ¿sí? Y el conocimiento científico. Dentro de ese conocimiento empírico y popular, por ejemplo, podemos encontrar un conocimiento religioso. Ya, ¿Sí? Podemos encontrar dentro del empírico un conocimiento intuitivo. ¿Sí? Las mamás tenemos un conocimiento intuitivo, ¿no? ya, Sabemos que el niño llora y por intuición sabemos que es por alimento o porque está mojado, pero por experiencia también, ¿no es cierto? Entonces, hay unas subdivisiones de conocimientos, pero estos conocimientos son conocimientos populares o empíricos, ya, que cuando han sido comprobados, cuando puedan ser comprobados o tratados, ya pueden pasar a un conocimiento científico como tal. ya. Entonces hay subdivisiones, pero la gran división es el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Ok. Ya. Ujú. Magíster, Dime. una inquietud. ¿Y Ajá. el conocimiento filosófico, en cuál gran rama entraría el filosófico? Porque ese también es un tipo de conocimiento filosófico. Ujú. El conocimiento filosófico ya pasa a ser un conocimiento científico. Científico ya. Sí, es un conocimiento ya científico que ha seguido un proceso, ha seguido una estructura y que no es tangible, que no lo podemos topar, pero que es un conocimiento que existe. Ujú. Ya, ¿Recuerdan magíster. qué eran las teorías? ¿Recuerdan qué eran las teorías después de lo que eran conocimientos científicos y demás? Hablamos de las teorías. ¿O qué sugieren para ustedes que son las teorías? Puede ser el pensamiento Ah, de ah, diferentes autores. ¿Qué dijo Ujú. cada uno acerca del conocimiento? Es lo que Ya. cada autor piensa. Ajá. Las teorías, hipótesis. sí, dime, Mari, dime. No te escucho porque está tu micrófono cerrado. Ay, sí, magister, yo la teoría le vería como una hipótesis, una idea con fundamento. Ya, unas ideas. ¿Qué más? ¿No podría ser como es un conjunto de conceptos de algo? Ujú. Ajá, podríamos hablar de que las teorías son un conjunto de conocimientos que se relacionan unos con otros, ¿sí? Se van relacionando unos con otros y nos sirven para explicar determinados fenómenos o determinados procesos, ¿sí? Entonces no son conocimientos aislados, sino son conocimientos, por ejemplo, en la carrera de salud, ¿no? En la carrera del cuidado hay la teoría del autocuidado, ¿sí? ¿Qué significa la teoría del autocuidado? Recoge conceptos de lo que es el cuidado, recoge conceptos de lo que es autocuidarse, ¿sí? Y esos conceptos los une y ha salido una teoría que se llama la del autocuidado, en donde dice que nosotros podemos dar cuidado al paciente, cuidado al adulto mayor, mientras él supera una fase de enfermedad o de discapacidad, ¿sí? Pero yo en ese proceso le voy enseñando a cuidarse solo, ¿no? Es lo que a ustedes, por ejemplo, les dice el adulto mayor, mientras pueda ejercer sus actividades de la vida diaria,
permítale que él haga solo, ¿no? Y por eso yo en algún momento les decía al adulto mayor que por mi comodidad yo le introduzco un pañal, estoy anulando esa capacidad de autocuidarse, ¿sí? Entonces estoy echando al tarro la teoría del autocuidado y le estoy diciendo, no, 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 aquí se pone pañal para yo evitarme problemas de que usted se me moje, ¿sí? Entonces, la teoría del autocuidado, por ejemplo, es del conjunto de conocimientos, de técnicas, de procedimientos que yo hago con un paciente que ya han sido comprobados en otras personas para que ese paciente resuelva su problema de salud en ese momento y pueda seguir cuidándose por sí solo hasta que se presente otro problema y yo vuelvo a incurrir en. Entonces, eso es una teoría, un conjunto de conceptos, de ideas que se relacionan entre sí para resolver un determinado problema, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Doc, disculpe, tengo una consultita. Estaba viendo en el aula virtual ¿Ya? y el examen dice a las 10. No Ajá. sé si tal vez se confundió. No. Termina la clase y pueden dar el examen. Ah, ok, es que nunca nos hemos manejado así, siempre damos en hora clase. Ah, dan en las horas de clase. No, no sabía. Pero no tengo problema. Yo la segunda hora le puedo destinar para que den el examen. No sé los chicos que digan. O sea, esa era mi inquietud porque dije tal vez fue una confusión. No, yo siempre he estado acostumbrada a tomar después, pero si ustedes lo hacen así, no, yo no tengo ningún inconveniente. Como quieran, yo ahorita puedo hacer el cambio y tenemos 8 minutos para hacer el cambio. ¿Qué dicen, chicos? Hablen, chicos, digan algo. Yo por mí sí está bueno aprender más para dar el examen. Pues, Vamos Porque practicando. Licenciada, y de pronto si lo pone para 9:30, porque creo que estaba estipulado para 20 minutos, ajá, el podría ser examen les va a así. durar 10 minutos. Sí, no puedo, no hay problema. Seguimos avanzando y ustedes dan a las 9:30. Ok. Sí, ya. Bueno, entonces solamente permítanme cambiar la hora y seguimos avanzando, ¿ya? Déjenme pausar un ratito y les cambio entonces. Bueno, mientras yo cambio me pueden seguir preguntando. Acuérdense. ¿Qué más? Doc, una Ujú. pregunta. ¿En dónde está colgado el examen que a mí no me aparece? Está ¿En qué semana? colgado en la semana número 5, Yo estoy en las 5 y no me sale nada. en evaluación, Evaluación, lección. en donde ¿Mm? dice lección. No llamamos nosotros de examen, ¿no? Ah, lección. Hablamos de examen. Ajá. Ya. Yo tengo sus notas, me falta calificarles el taller 4 y 5 y con esta lección completarían las notas. Entonces no son exámenes, ¿no? Nosotros no tomamos exámenes, solamente lecciones. Hay un solo examen final. (21:30) dicen, ¿no? Si todos están de acuerdo. Sí, creo, yo también que está bien para las 21:30. ¿Ya? De Sí, 21 está bien horas, de mi parte. ¿No? ¿sí? De 21 horas Ah, 30 a 22 horas. Sí, Doc, está bien. Ya. hablen, chicos. Sí, Ya está. doctora, gracias. Listo. Entonces, ahí quedó. ¿Ya? Entonces, continuemos, vamos viendo. Ya.
Luego habíamos visto, hablemos de los tipos de investigación. ¿Cuántos tipos de investigación conoce? O, Según lo que nos enseñó, hay 14. ¿ya? ¿Cuáles? Están de campo, el intuitivo. A ver, ¿Cómo está clasificada? el ¿Cómo está básico, hecha esa clasificación? está el básico, el aplicado, el documental, de campo, el experimental, el explicativo, demostrativo, documental, correlacional y cuantitativo.